Del Evangelio según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hola amigos y amigas. El pueblo de Israel casi siempre se mostró medio reacio a atribuir al Señor este verbo amar, debido a los matices eróticos que pueda tener este verbo. Fue Oseas, el profeta Oseas, quien por primera vez introdujo la imagen del amor conyugal, del afecto conyugal, y después de él ya se admitió este amor de Dios hacia su pueblo, Israel, Dios el esposo, Israel la esposa. Y entonces esta imagen del amor de Dios sirvió para expresar el afecto, las emociones, la ternura de Dios hacia el hombre, hacia su pueblo. Solo después de tomar conciencia de este amor, que es un amor eterno, que es libre, que es el amor de Dios, Israel entonces se siente en la necesidad de corresponder al mismo tiempo a ese mismo amor de Dios. El Evangelio de hoy se sitúa en un contexto polémico. Jesús ya está en Jerusalén, ya ha entrado en conflicto con las autoridades religiosas. Un escriba, muchas veces cuando pensamos en un escriba, pensamos en alguien que va a pelear con Jesús. En este caso se trata de un escriba que no tiene odio por Jesús, no manifiesta un odio hacia Jesús, sino que está en la búsqueda de algo y le va a preguntar a Jesús cuál es el mandamiento más importante, cuál es el primer mandamiento, podríamos decir el mandamiento del cual dependen todos los demás mandamientos. Ciertamente este escriba quiere saber algo porque los judíos tenían muchos mandamientos, tenían 613 mandamientos y distinguían algunos preceptos que eran positivos y otros negativos. Los preceptos negativos eran acciones que se tenían que evitar y eran 365, como los días del año, y los preceptos positivos como los miembros del cuerpo humano, 248, y entonces sumando se da 613, que eran los mandamientos, los preceptos que tenían los judíos. De todo esto, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es aquel del cual dependen todos los demás? Y ya no podemos nosotros preguntar, ¿qué es lo que manda en nuestra vida? ¿De qué está dependiendo nuestra vida? O al revés, sobre lo cual se construye nuestra vida, lo fundamental de nuestra vida. Muchos maestros sostenían que el mandamiento más importante era la observancia del sábado, tan importante que Dios mismo observa el sábado, el día de descanso. Otros consideran que el principal mandamiento era no tener otros dioses. Algunos rabinos al mismo tiempo decían que lo fundamental es esto: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O dicho de otra manera, tienes que hacer a los demás lo que quieras que te hagan al mismo tiempo a ti. ¿Cuál es la versión de Jesús? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su respuesta a este hombre, a este maestro, a este rabino, a este escriba? Un escriba, ya sabemos, es alguien que transcribía e interpretaba los libros sagrados, alguien que conocía. Este es el que pregunta y Jesús es el que va a responderle. La respuesta de Jesús
hacia el escriba está tomada de las oraciones que el pueblo de Israel hace, podríamos decir, la más importante de las oraciones. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas. Entonces el primero es escucha a Israel. Lo fundamental es escucha. Escuchar significa aceptar, significa abrir el corazón. Cuando se escucha, entonces se integra a la propia vida aquello que se está escuchando. Y a continuación, sin que le pregunten, Jesús añade el segundo mandamiento, que está tomado del libro del Levítico, capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Respecto de este tema del prójimo, ciertamente hubo una discusión acerca de quién era el prójimo. Para Jesús, el prójimo es todo aquel que necesita de mí, incluso aquel que puede ser mi enemigo. Dios debe ser amado con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, pero para Jesús esto no es suficiente. Jesús añade a estas tres facultades con toda la mente, también con toda la mente o con toda la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la adhesión a Dios, para que sea realmente una adhesión bien sólida, una adhesión inquebrantable, no la podemos fundar solo sobre algunas emociones, sentimientos religiosos, sino que debe involucrarse la mente. Sabemos que la fe no es racional, pero la fe es razonable. Es decir, aceptamos como contenido de fe aquello que nuestra razón pueda aceptar. Y quien no es capaz de dar razón de su propia fe, bueno, podríamos decir que no puede decir que ama a Dios con toda la mente, quien no es capaz de dar razón de su propia fe. Luego Jesús une al amor a Dios el amor al hombre. Va a ser inseparables estos dos mandamientos, podríamos decir las dos caras de la misma moneda. Hay una progresiva comprensión en la comunidad cristiana acerca de la relación que existe entre estos dos mandamientos, el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos hay una jerarquía de los mandamientos. Hay un primero y hay un segundo. Amarás al Señor tu Dios primero, al prójimo en segundo lugar. En cambio, en Mateo hay un avance. En Mateo el segundo es semejante a este, va a decir Jesús, es semejante, ya están a la misma altura. El amor al prójimo está a la misma altura. Cuando en Marcos el amor al prójimo está en jerarquía en segundo lugar, en Mateo va a estar a la misma altura. En Lucas se da un paso más. No se menciona un primero y un segundo, sino que hay un solo mandamiento que es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya finalmente en el Evangelio de San Juan, Jesús va a declarar que este es podríamos decir, mi único mandamiento, que se amen unos a otros. Y por fin, Pablo va a afirmar que el que ama ha cumplido la ley entera. Por lo tanto, en el amor al prójimo se verifica el amor a Dios. El amor al prójimo es la forma concreta que toma el amor a Dios. Amar a Dios no significa darle algo, algún tiempo, algunas oraciones, algunos cánticos, alguna procesión, sino que significa compartir su proyecto en favor del hombre, recibir su amor y derramarlo a los demás. Esto significa el amor a Dios. Ya dijimos que prójimo es cualquiera que se encuentre en una necesidad. Para Israel el prójimo era el conciudadano, el de la misma patria. Jesús amplía este concepto de prójimo diciendo que aquel que se encuentre en una necesidad, sea amigo o enemigo, ese es mi prójimo. Luego veamos el corazón, amar a Dios con todo el corazón. Para los semitas, el corazón era no solo la sede de los sentimientos, de las emociones, sino que era el lugar de las decisiones. Amar a Dios con todo el corazón significa
darle a Dios el control de todas nuestras decisiones y también de nuestros sentimientos. Significa también tener un corazón indiviso, un corazón donde no haya espacio para los ídolos. Luego, con todo el alma. En la Biblia, el alma significa la vida, el principio de la vida. No se puede malgastar entonces ni un instante de esta vida estando en desacuerdo con el proyecto del Señor, amar a Dios con todo el alma. Luego el término fuerza, los israelitas también indicaban con esta palabra los bienes materiales. La fuerza significa los bienes materiales, las propiedades. Por eso todo esto tiene que estar dispuesto a, si es necesario, ser sacrificado como prueba de adhesión a Dios para el bien de los demás. Bien sabemos que el verbo que se utiliza para decir amar en el Nuevo Testamento es el verbo agapao, que se trata de un amor oblativo. No es solo un amor epidérmico, no es un amor circunstancial, no es una adhesión circunstancial, es la decisión por la cual uno entonces se adhiere definitivamente. El próximo 27 de abril del año que viene, del año próximo 2019, Dios mediante será beatificado Enrique Angelelli, uno de los nuestros, el ex obispo ya de La Rioja. El Papa nos ha dado esta hermosa noticia de Angelelli ser beatificado. Un hombre que ha amado a su pueblo hasta dar la vida. Él y otros más, sacerdotes, laicos, mártires, hombres que aman hasta dar la vida. Este es el amor verdadero, el amor oblativo, el amor que no se reserva nada para sí, sino que lo da todo en bien de los demás. Este es el amor de Dios y por eso amamos a los demás porque Dios nos amó primero. El amor a Dios no es interesado. Yo no amo a Dios porque voy a buscar algún favor. No es que le ofrezco sacrificios a Dios como signo de amor porque luego tengo que pedirle algo. El amor a Dios es absolutamente desinteresado. Es un amor gratuito e incondicional, porque así es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Hasta la próxima.